Durante siglos, el oído ha sido considerado uno de los sentidos más complejos del cuerpo humano. Capaz de percibir ondas, traducir frecuencias y orientarnos en el espacio. Su función física ha sido ampliamente estudiada. Pero su dimensión interior ha sido casi completamente ignorada. En distintas culturas del pasado, desde las escuelas chamánicas de América hasta las prácticas silenciosas del Tíbet, existe una idea común, aunque rara vez nombrada. Que el ser humano no solo escucha el mundo, sino que también puede escucharse a sí mismo, desde dentro. Este documental explora esa idea. No como una metáfora, sino como una posibilidad concreta y practicable. Un gesto, una postura. Una activación simple pero profunda, que ha sido repetida en silencio por generaciones. Sin grandes discursos. Sin demostraciones. Transmitida de forma directa, íntima. Como un conocimiento que no necesita ser explicado para ser comprendido. Lo llamaban el oído del alma. El oído del espíritu. El oído que no escucha sonidos, sino vibraciones internas. Hoy, la ciencia moderna empieza a rastrear los efectos de ciertas prácticas somáticas sobre la percepción sensorial profunda. Pero mucho antes de los laboratorios, los sabios antiguos ya sabían cómo despertar esta escucha. A través de esta guía documental, nos adentraremos en una exploración precisa y gradual. ¿Qué ocurre cuando dejamos de oír el mundo y comenzamos a escuchar desde el cuerpo? El cuerpo humano no solo reacciona al mundo, lo traduce, lo interpreta y, en algunos casos, lo anticipa. Cada célula vibra. Cada órgano pulsa con una frecuencia específica. Y aunque este lenguaje vibratorio ha sido relegado al ámbito de la espiritualidad, lo cierto es que la biología confirma. Somos organismos sensibles al campo. No es poesía. Es física. Somos estructuras eléctricas rodeadas por impulsos. Y nuestra piel, nuestro corazón, nuestros huesos funcionan como receptores de lo que no se dice en palabras. Pero hay un centro en particular que ha sido ignorado. Un punto donde percepción y vibración convergen. El oído. No el oído externo. No la oreja. Sino su interior profundo. El vestíbulo. La cavidad interna que no solo registra sonidos, sino que también percibe movimientos sutiles, equilibrio, orientación. E incluso silencio. Para la ciencia, esta zona es clave para mantenernos en pie. Para las culturas antiguas, era mucho más. Una puerta. Registros orales de comunidades ancestrales, como los cueros del Perú, los saami del norte de Europa, o ciertos linajes tibetanos, coinciden en una práctica. Una forma de cerrar el mundo exterior. Y activar una escucha distinta. Una vibración que nace dentro del cráneo. Y se propaga hacia el cuerpo. En estos contextos, el cuerpo no se ve como una máquina, sino como una antena. La columna se considera un canal. La lengua, una llave. El oído, una cámara sagrada. Y es ahí donde comienza el gesto que esta guía documental va a explorar. No como curiosidad etnográfica, sino como una posibilidad práctica. Durante mucho tiempo, la ciencia ha separado lo sensorial de lo espiritual. Pero nuevas investigaciones en neuroplasticidad, en bioelectricidad y percepción somática están abriendo una puerta. El cuerpo no solo responde a estímulos, también recuerda, también transmite. Activar el oído interior es, en esencia, sintonizar una frecuencia. No para escuchar algo fuera, sino para recibir lo que el cuerpo ha estado intentando decir. En silencio. Durante años. Lo que sigue no es una promesa. Es una reconstrucción. Un viaje hacia el centro olvidado de la escucha. Y comienza, reconociendo cómo perdimos esa frecuencia en primer lugar. En algún punto de la historia, dejamos de escuchar. No fue de golpe. No fue por una gran catástrofe. Fue un proceso lento. Invisible. Apenas perceptible.
Una desconexión progresiva que comenzó cuando el mundo externo empezó a sonar más fuerte que el mundo interno. Con el paso de los siglos, nuestra relación con el sonido cambió. Pasamos de escuchar el río a escuchar la radio. Del canto ritual al bullicio constante. De los silencios significativos al consumo ininterrumpido de estímulos. Y con ello, algo dentro de nosotros se apagó. Hoy, vivimos rodeados de ruido. No solo acústico. También mental. Emocional. Informativo. La mayoría de las personas reciben más palabras en un solo día que las que sus ancestros escuchaban en semanas enteras. Pero no se trata solo de cantidad. Se trata de saturación. Estamos sobreexpuestos. A opiniones. A notificaciones. A exigencias. Y en medio de esa luz, el cuerpo se vuelve mudo. No porque no hable, sino porque nadie lo escucha. El oído interior, ese que no capta palabras, sino frecuencias sutiles del alma, queda enterrado bajo capas de estímulos innecesarios. Y lo que antes era un canal de comunicación directa con uno mismo, se convierte en un túnel sellado. El resultado no es solo agotamiento. Es fragmentación. La persona siente que ha perdido el rumbo. Pero en realidad ha perdido la sintonía. Ya no sabe distinguir entre lo que viene de adentro y lo que viene de fuera. Confunde deseo con distracción. Confunde intuición con ansiedad. Confunde silencio con vacío. Y sin darse cuenta, actúa. Decide. Reacciona. Desde un lugar que ya no le pertenece. Pero el cuerpo sigue ahí. Esperando. Guardando las señales. Emitiendo pulsos débiles en busca de atención. No hace falta un trauma para desconectarse. Hace falta repetición. Rutina sin sentido. Ruido constante. Y ese es el error invisible. No lo notamos porque está normalizado. Porque lo hemos llamado vida moderna. Pero en el fondo, todos lo sentimos. Esa especie de sordera emocional que impide oírnos con claridad. Algunos la describen como fatiga. Otros como confusión. Otros como una sensación extraña de estar presentes, pero no del todo vivos. Y es ahí donde esta práctica ancestral cobra sentido. Porque no busca añadir más ruido. Ni ofrecer otra técnica milagrosa. Busca lo contrario. Crear espacio. Espacio para que el oído interior pueda volver a activarse. Para que la vibración que el cuerpo emite naturalmente pueda ser reconocida. Activar ese gesto del que hablaremos en breve. No es un acto esotérico. Es un acto de higiene energética. De escucha profunda. De reconexión. Y si el ruido nos hizo sordos a nosotros mismos, este gesto puede ser el inicio de una restauración. Una forma de volver a la frecuencia original. La que nunca se perdió. Solo fue cubierta. No fue durante una meditación. Tampoco ocurrió en un retiro espiritual. Ni bajo la guía de algún maestro. Fue un día cualquiera. Una tarde gris. Silencio en casa. Demasiado tiempo en la cabeza. Pocas palabras. Muchos pensamientos. Y en medio de esa inercia emocional, sucedió algo. Algo pequeño. Casi imperceptible. Una sensación. No en el pecho. No en la mente. En el oído. No el oído físico. Sino esa zona sutil, profunda, interna. Donde no suena nada, pero algo vibra. Hasta entonces, no sabía que ese lugar existía. Siempre había vivido orientado hacia afuera. Escuchando lo urgente, lo práctico, lo lógico. Pero ese día, sin buscarlo, la atención se fue hacia adentro. Como si algo me tomara por dentro y dijera: escucha, pero distinto esta vez. Y lo hice. No sabía si estaba bien. No sabía si era real. Solo sabía que algo se sentía diferente. Un pulso. Un eco suave. Una vibración que no venía de ningún lugar físico. Pero que era completamente tangible. No tenía explicación.
No era espiritualidad forzada. Era un hecho. Y ese hecho me cambió el modo de habitarme. Desde entonces, algo se desbloqueó. Empecé a notar cuando mi cuerpo estaba saturado. Cuando mi mente hablaba más de la cuenta. Cuando una conversación me estaba drenando. Y lo más importante, cuando necesitaba regresar a ese punto. Ese punto donde se escucha el silencio. ¿Has sentido algo así alguna vez? Tal vez no con las mismas palabras. Tal vez no con un nombre. Pero si alguna vez, en medio del ruido, sentiste que había un espacio interno que te pedía ser escuchado, entonces ya lo conoces. A muchas personas les ha pasado algo parecido. Pero lo descartan. Lo confunden con distracción, con imaginación, con cansancio. Y siguen. Pero ¿quiénes se detienen? ¿Quiénes prestan atención? Descubren algo inesperado. Ese punto es una entrada. Una puerta que se abre desde dentro. Y que no necesita credos ni rituales elaborados. Solo una cosa. Presencia. Por eso, si estás viendo esto, quizás no sea casualidad. Quizás también lo has sentido. Quizás también te ha llamado en momentos de calma, de crisis o de simple desconexión. Y si aún no lo has sentido, no significa que no esté ahí. Significa que aún no has tocado el lugar correcto. Ese lugar existe. Y puede activarse con un solo gesto. Uno que fue transmitido por culturas que nunca se conocieron entre sí, pero que llegaron al mismo punto. Hay una forma de tocar el oído del alma. Y cuando lo haces, algo se alinea. En el próximo capítulo, vamos a explorar exactamente cómo se hace. No con misterio. No con fe ciega. Sino con precisión. Con respeto. Y con la intención de reconectar con lo que siempre ha estado disponible. Aunque no lo vieras. Durante siglos, el conocimiento profundo ha sido transmitido no con palabras, sino con gestos. Sutiles. Silenciosos. Simples en apariencia, pero con capas de significado y efecto. Lo que vas a aprender a continuación no es una técnica. Es una activación. Una forma de restablecer una conexión que, por exceso de estímulo externo, ha sido ignorada. Este gesto se basa en la relación física y energética entre tres puntos del cuerpo. La lengua, el paladar y el oído interno. No se requiere experiencia previa. No se necesita fe. Solo atención. Y presencia. Aquí comienza la guía. Paso 1. Preparar el espacio y la postura. Busca un lugar tranquilo. No necesitas oscuridad, pero sí cierta intimidad. Puedes hacerlo sentado, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo o cruzados si estás en postura de loto. Evita tensar el cuerpo. El gesto no funciona por esfuerzo, sino por disposición interna. Cierra los ojos. Lentamente. Sin apuro. Y lleva tu atención hacia la respiración. No la controles. Solo obsérvala entrar y salir. Hazlo por unos segundos. Esto no es para relajarte. Es para que tu atención baje del pensamiento al cuerpo. Paso 2. Sentir el espacio del paladar. Ahora lleva tu atención a la lengua. Siente su peso. Su forma. Su posición natural dentro de la boca. Poco a poco, sin forzar, deslízala hacia arriba. Hasta que toque suavemente el techo de la boca. Siente la textura del paladar. Al principio es firme. Pero si llevas la lengua más atrás, notarás que cambia. Se vuelve más blando. Ese es el lugar clave. El límite entre el paladar duro y el paladar blando. Detén la lengua ahí. Sin presión. Solo contacto. Paso 3. Activar la conexión con el oído interno. Con la lengua en esa posición, dirige ahora tu atención al oído interno. No al sonido exterior, sino al espacio que hay detrás del tímpano. Ese lugar sin forma, pero que puedes imaginar como una pequeña cámara vacía. Es normal que no lo sientas con claridad al principio.
pero tu cuerpo sabe dónde está. Tu atención lo reconocerá si le das tiempo. Conecta imaginariamente esa zona del paladar donde está la lengua con el oído interno, como si trazaras un hilo sutil de energía entre ambos puntos. Puedes visualizarlo o simplemente intuirlo. Permanece así unos instantes. Si tu respiración cambia, si sientes un zumbido, una presión suave, o incluso una vibración en la garganta o el cuello, estás en el lugar correcto. Paso 4. Permanecer en la sintonía. Quédate en esa posición durante 1 o 2 minutos. No cronometres. No esperes una experiencia espectacular. Solo observa lo que aparece. A veces es una emoción. Otras, una claridad mental. O simplemente, una calma distinta a la habitual. Este gesto no busca resultados. Busca abrir una puerta. Y esa puerta solo se abre cuando no se fuerza. Si te distraes, vuelve. Si sientes incomodidad, afloja. No hay forma correcta ni incorrecta. Hay presencia, o hay ausencia. Nada más. Paso 5. Salir con respeto. Cuando sientas que es suficiente, desliza la lengua suavemente a su posición natural. Y lleva tu atención nuevamente a la respiración. Abre los ojos con calma. No interrumpas lo que sientes. Deja que el cuerpo integre lo vivido sin juicios. Sobre la repetición. Puedes hacer este gesto cada mañana. O antes de dormir. O en medio del caos. Su efecto no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de tu presencia. Con la práctica, lo harás en segundos. Y cada vez que lo hagas, volverás a sintonizar con una parte de ti que no necesita palabras. Este gesto ha sido registrado, con variaciones, en múltiples culturas. Desde la práctica de Kechari Mudra en la India, hasta técnicas de activación chamánica silenciosa en pueblos nativos. Pero aquí no lo abordamos como ritual exótico, sino como tecnología interna. Como acceso directo a una frecuencia más fina, más clara, más tuya. En los próximos minutos, descubrirás que este gesto no es nuevo. Es ancestral. Y al conocer su historia, entenderás por qué tu cuerpo lo reconoció tan rápido. En la mayoría de los grandes sistemas de conocimiento antiguo, hay prácticas que no se registraron en textos. No porque fueran secundarias, sino porque no podían explicarse. Solo transmitirse. El gesto que acabas de aprender, llevar la lengua al paladar y activar la escucha interna, es uno de ellos. Su presencia aparece de forma fragmentada, velada, dispersa, pero constante. En la India antigua, textos como el Hatha Yoga Pradipika mencionan una práctica llamada Kechari Mudra. Consiste en colocar la lengua hacia atrás, tocando el paladar blando o incluso más allá. Aunque sus interpretaciones modernas suelen centrarse en sus efectos sobre la meditación o la glándula pineal, el texto original lo vincula con una forma de retirada sensorial interna, de cerrar el mundo externo y abrir un canal interior. No es coincidencia. En las tradiciones tántricas tibetanas, ciertos lamas enseñaban una postura similar, sin nombre, como parte de la práctica del cuerpo del sueño. Era una técnica reservada. Solo se entregaba a quienes habían demostrado la capacidad de sostener el silencio interior. Y uno de los requisitos era este. La lengua debía reposar en el cielo del paladar. No como control, sino como alineación. En otras latitudes, la conexión es menos explícita, pero igualmente reveladora. Los pueblos cueros del Perú, guardianes de una tradición preincaica, hablan de un punto en la cabeza donde se abre la conexión con los apus, las montañas sagradas. Ese punto no está afuera. Está en la boca. Y se accede en silencio. No lo llaman mudra. No lo documentan en dibujos. Lo enseñan con gestos. En presencia. Algo parecido ocurre con ciertos pueblos del norte de Europa. Entre algunos linajes Saami se conservan cantos llamados hoiks, que no se cantan hacia afuera, sino hacia adentro.
Muchos de ellos entonan con la lengua posicionada en el paladar, modificando la resonancia dentro del cráneo. Creen que ese eco interior conecta con los ancestros. De nuevo, la lengua, el paladar, la vibración, la escucha interna. Códices medievales cristianos también dejan pistas. En algunos manuscritos iluminados, figuras angelicales tocan sus labios o colocan la lengua en una posición simbólica, como si sellaran la palabra y activaran otra forma de escucha. En ciertos rituales monásticos, antes de un voto de silencio, se enseñaba a colocar la lengua en alto para vaciar la mente de ruido. Nada de esto está sistematizado. No se presenta como una ciencia exacta. Y sin embargo, aparece. Una y otra vez. Distintas culturas. Distintos tiempos. Mismo gesto. Lo que cambia es el lenguaje. Pero no la intención. Porque este gesto no busca hacer algo. Busca abrir algo. Y ese algo, ya sea llamado alma, intuición, espíritu, campo vibracional, responde cuando se le toca desde el lugar correcto. Lo más sorprendente es que estos pueblos no se conocieron entre sí. No compartieron religiones. No intercambiaron manuales. Pero llegaron a una conclusión similar. Hay una llave en la boca que despierta una escucha más profunda. Y esa llave no se entrega con ruido. Se transmite en silencio. Hoy, gracias al cruce entre la antropología, la neurobiología y las prácticas somáticas, podemos ver este gesto con otros ojos. No como superstición, sino como un acto de refinamiento perceptivo. Un código del cuerpo que fue olvidado. No porque dejara de funcionar, sino porque dejamos de buscar dentro. Pero ahora lo sabes. Y ahora que lo has sentido, ya no es una idea. Es una memoria reactivada. Una memoria que estuvo siglos guardada. En rituales, cantos, posturas y silencios. Y que ahora vuelve. No como secreto, sino como señal. Cuando una práctica es verdadera, no necesita ruido. No necesita demostrarse. Solo sostenerse. Lo que ocurre después de activar el oído interior no siempre es inmediato. No hay luces. No hay revelaciones grandilocuentes. Pero hay algo más sutil. Más estable. Más duradero. Una sensación de estar sincronizado. Los efectos de este gesto no son espectaculares. Son silenciosos. Pero consistentes. Como una cuerda que, al ser tensada en la frecuencia justa, comienza a resonar con todo lo demás. Lo primero que cambia es la percepción. El entorno sigue siendo el mismo. Pero se siente distinto. Situaciones que antes generaban angustia o ruido mental pierden su intensidad. No porque dejen de existir, sino porque ahora hay un centro interno desde donde se observan. Un centro que no reacciona. Escucha. Y al escuchar, transforma. Personas que han practicado este gesto de forma regular reportan una mayor claridad para tomar decisiones. Una reducción espontánea de la necesidad de hablar. Y una conexión más fina con lo que realmente sienten. No se trata de una práctica que sustituya terapias, caminos espirituales o hábitos de salud. Pero sí es una práctica que afina todo lo demás. Como afinar un instrumento antes de tocarlo. Como alinear una antena antes de buscar señal. La mente se vuelve más observadora. El cuerpo se vuelve más presente. Y lo emocional se expresa con más honestidad, menos defensa. La transformación no es una mejora. Es un retorno. A ese punto original donde la vida no está dividida en estímulos y respuestas, sino en frecuencias que pueden ser reconocidas. Los cambios, entonces, ocurren en cosas pequeñas. Respiras más profundo sin darte cuenta. Hablas más despacio. Detectas cuando estás siendo arrastrado por una emoción ajena. Y recuperas la capacidad de elegir. No desde el esfuerzo. Desde la sintonía. El gesto, repetido día tras día, no solo refina la escucha interna. También empieza a limpiar lo que estaba entorpeciendo esa escucha.
Ruido mental. Viejas memorias emocionales. Cansancio acumulado por sostener lo que no te pertenece. A veces, este proceso se siente como una depuración suave. Otras veces, como una expansión interna. Pero siempre, como una reconexión. Con el tiempo, muchos descubren que su forma de relacionarse cambia. No porque se vuelvan más sabios, sino porque ya no reaccionan desde la urgencia, sino desde la frecuencia. La frecuencia no se impone, se emite. Y cuando tu campo vibracional cambia, la realidad se reconfigura en torno a ti. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás vibrando desde el mismo lugar. Practicar este gesto cada día, aunque solo sea por un minuto, no es un compromiso externo. Es una fidelidad contigo. Una forma de decir: no me he olvidado de mí. Y eso es profundamente transformador. Porque el verdadero cambio no se mide en lo que logras afuera, sino en cómo habitas lo que ya está. Y cuando habitas tu cuerpo con esta escucha interna activa, todo se vuelve más claro, más vivo, más silencioso, pero más lleno. Y ese silencio, al final, es lo que estábamos buscando desde el principio. Escuchar es un acto cotidiano. Pero escucharse, eso es un arte olvidado. Vivimos en un mundo donde el silencio se ha vuelto incómodo. Y la introspección, un lujo. Y sin embargo, todo lo esencial, todo lo verdadero, ocurre dentro de ese silencio. La práctica que acabas de explorar no es un ritual, ni una técnica de moda. Es un gesto, un retorno, una forma sencilla y directa de volver al centro, de volver a casa, de recordarte en medio del ruido. No hay un objetivo que alcanzar. No hay una meta que cumplir. Solo una posibilidad. Estar más presente en tu propia vida. El oído interior no es una estructura anatómica. Es una capacidad latente. Una forma de percibir la vida sin filtros. Sin interferencias. Sin distorsión. Y cuando lo activas, algo cambia. No afuera. No en las circunstancias. Sino en la forma en que respondes a ellas. En la forma en que te habitas. Practícalo cuando lo necesites. O mejor aún, practícalo cuando no lo creas necesario. Ahí es donde más lo transforma. Tal vez hoy solo hayas sentido una calma breve. Tal vez aún no sepas qué significa todo esto. No importa. Lo que importa es que ya sabes cómo regresar. Cómo cerrar los ojos. Cómo tocar el punto exacto donde el cuerpo y el alma se reconocen. Y si esto resonó contigo, si algo de todo lo vivido aquí te tocó en algún nivel, no lo dejes en silencio. Compártelo. No como enseñanza, sino como señal. Porque quizás alguien más también está buscando una forma de volver a sí mismo. Y tal vez, justo como tú, solo necesitaba un gesto. Uno sencillo. Uno silencioso. Uno verdadero. Nos encontramos en la frecuencia que no hace ruido. Ahí donde todo comienza.